¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande poder saludarlos, empezar juntos la mañana y el fin de semana con toda la información importante aquí en Imagen Televisión. Muchas cosas ocurriendo, así que dijeron que las que estaban en la administración anterior ya eran electoral federal, acompañar el proceso para elaborar la iniciativa. Considero que es prudente que se haga un esfuerzo institucional para delimitar un programa de país. Luego de la polémica generada por el avión, por el Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizó el fin de semana en Toluca y que si requería autorización del Senado o que si no la requería y que si volaron en él agentes federales o no volaron, que siempre sí, que fueron marinos mexicanos a recibir adiestramiento en Estados Unidos. Y en esas andábamos cuando otra aeronave, esta del Departamento de Justicia estadounidense, llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. De acuerdo a los registros de una plataforma de rastreo de vuelos, este Boeing 757 salió de la base Andrews en Maryland, llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, pero no fue el único. También se reportó el sobrevuelo de un dron militar en la península de Yucatán. Este es el recorrido que hizo. Y pues ninguna autoridad, ni mexicana ni estadounidense, ha explicado estos vuelos, no han dicho nada de los motivos. Pero me regreso al que llegó a Toluca, al avión militar, el primero, digamos, el que encendió esta polémica. A ver, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, pidió que se explique lo relacionado al tema. Dijo que sí debe haber cooperación, pero no puede violarse la Constitución ni pueden olvidarse las facultades del Senado. Adelantó que van a pedir la comparecencia de quienes hayan sido responsables justamente de que, bueno, pues un avión estadounidense haya aterrizado en territorio mexicano y que el Senado no haya aprobado este operativo. Decía la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, que al Senado le corresponde autorizar la entrada o salida de tropas y no de aviones. Todo bien hasta ahí. El tema es que en ese avión militar estadounidense volaron marinos mexicanos para recibir adiestramiento en Estados Unidos. Entonces sí le tocaba al Senado aprobarlo, ¿no? Bueno, pues en esas estamos. Atentísimos también a las consecuencias, los efectos, las reacciones de esta muy importante detención de un extorsionador que lastimaba de manera importante a los agricultores en Michoacán, el Botox. Este hombre detenido en un operativo de fuerzas federales y estatales en Michoacán, principal generador de violencia, extorsionador de limoneros en la región, es el Botox. Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado el Botox en Michoacán, responsable de extorsiones a los limoneros, de homicidio de Bernardo Bravo. El gobierno federal confirmó la captura de uno de los criminales más buscados en Michoacán. Se trata de César Sepúlveda Arellano, alias el Botox, señalado como principal extorsionador de productores de limón y presunto responsable del asesinato del empresario Bernardo Bravo. Con esta detención, haciendo justicia al homicidio de Bernardo Bravo, entre otros más, y que es un golpe contuso directo a la extorsión en la zona del Valle de Apatzingán. La detención se realizó en el poblado de Santa Ana, Amatlán, municipio de Buenavista, durante un operativo conjunto de la Marina, Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía Estatal. Ya llevábamos mucho tiempo las instituciones del Gabinete de Seguridad en búsqueda. En uno de los varios domicilios donde se logra la ubicación de esta persona. De acuerdo con las autoridades, el Botox es responsable del cobro de piso a limoneros y otros productores agrícolas, así como de múltiples homicidios, además del de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. El detenido contaba con al menos 7 órdenes de aprehensión, la más reciente por el asesinato del líder limonero. Su nombre se convirtió en prioridad tras una escalada de violencia que evidenció el control criminal sobre el sector agrícola en la región. En semanas recientes, Sepúlveda difundió videos desde zonas boscosas de Michoacán, donde negó los cargos y exigió la liberación de su esposa e hija detenidas después del homicidio de Bernardo Bravo.
Las autoridades reiteraron entonces que su captura era cuestión de tiempo. Horas después del arresto se reportaron bloqueos carreteros y movilización de grupos armados en Apatzingán, Buenavista y comunidades cercanas. El Botox fue trasladado vía aérea a un penal federal donde quedará a disposición de un juez por delitos de extorsión agravada, secuestro y homicidio calificado. Informó Montserrat Ortiz. Este hombre, el Botox, es presunto líder de la célula delictiva de los Blancos de Troya, aliados del Cártel Jalisco, y los Viagras, grupos generadores de violencia en toda esa región de Tierra Caliente. Lo trasladaron a la Ciudad de México en un helicóptero de la Guardia Nacional y luego lo llevaron a la Fiscalía en materia de delincuencia organizada. Ahí declaró este hombre que estableció alianzas con autoridades de por lo menos 9 municipios de Michoacán, sobornó a policías, consiguió protección y pues hacía lo que le daba la gana, ¿no? Básicamente, además de tener mucho presupuesto derivado de las extorsiones. La indagatoria arrojó que usaba a la población para hacer protestas y bloqueos carreteros y así impedir el avance de grupos rivales. En agosto fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos por su posición dentro de los Cárteles Unidos, que es ya un grupo considerado organización terrorista extranjera. Aquí es interesante destacar varias cosas. Se confirma que tenía alianzas, acuerdos con muchos alcaldes, con policías, e incluso que usaba a la población para bloquear caminos, protestando por la inseguridad, el pretexto que sea. Y en realidad les estaba bloqueando el paso a sus rivales. Y eso lo destaco porque toca ser muy suspicaces al momento de toparnos justamente con información. ¿Por qué esa protesta? ¿Qué hay realmente detrás de ese bloqueo, de esa manifestación? Y atentos, claro, a la actuación de grupos policíacos, sobre todo de policías municipales que son tan vulnerables, y de los alcaldes, ya que le dijo, por lo menos 9 municipios que las autoridades cooperaban con el Botox, si es que no trabajaban para el Botox de plano. Una detención que generó muchísimas reacciones. El Consejo Nacional Agropecuario dijo que es un avance importante, sí, pero que ese mismo esfuerzo debe ocurrir en otras zonas productivas del país donde están igual, donde también los amenazan, donde también los extorsionan, los agricultores no pueden más. Por su parte, Amelí Navarro, que preside el Tribunal Electoral de Michoacán y que es viuda de Bernardo Bravo, del líder limonero. Bernardo, que no nos cansamos de decirlo, fue muy valiente, defendió a los suyos, con todo y que a su papá, también líder limonero, también lo mataron en Michoacán. Su viuda aplaudió esta captura, dijo que es apenas un paso para alcanzar la justicia, confió en que sigan avanzando las investigaciones. Y es de reconocerlo, pero no es el proceso completo. Confío en que las acciones subsecuentes que el proceso conlleva se sigan realizando con la debida diligencia, con el deber reforzado que amerita. Amelí, con una muy importante trayectoria, y ya podríamos empezar a hablar de las viudas de Michoacán. Mujeres fuertes que, en este caso tienen que tomar las riendas, como ocurre en Uruapan, donde Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, también se pronunció en torno a esto, reconoció los esfuerzos en materia de seguridad, pero dijo la justicia debe llegar también para el caso de su esposo, de Carlos Manso, asesinado el 1 de noviembre en plena fiesta. Yo envié un mensaje al secretario Omar Harfuch que yo esperaba que así como hubo ya justicia para Bernardo, haya justicia para Carlos Manso, que pronto podamos ver a la persona que ordenó matar a Carlos Manso que esté tras las rejas. Pero me enlazo ahora con mi compañero Ricardo Vitela, que está en Ecatepec. ¿Y por qué, Ricardo? Te escuchamos. Ay. Accidente en Ecatepec. Gracias, Paula. Adelante, Ricardo. Pau, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludarlos. Desafortunadamente, en este incidente en el kilómetro 15 de San Pedro Jalostoc, en la México-Pachuca, dirección México, 2 personas perdieron la vida, entre ellos un menor de edad. Este automóvil que ves en pantalla fue el que ocasionó todo este incidente y ocasionó que 2 personas perdieran la vida.
Lo que nos salta un poco, Paola, es que en el interior de este vehículo pues hay documentos del gobierno del Estado de México, pero también hay una peluca adentro de este vehículo. Hay algunos envases de refresco, los peritos retiraron unos envases de cerveza y este vehículo fue que impactó de primera instancia una camioneta de 3.5 que te voy a enseñar. Vamos a ir caminando con Iván. Este otro vehículo ya no alcanzó a frenar y se impactó con la camioneta de 3.5 donde venían 2 personas que perdieron la vida. Así es como lo está remolcando el camión de rescate del gobierno de Ecatepec. Es una camioneta de 3.5 que quedó volcada. Los cuerpos ya fueron retirados por la Fiscalía General de Justicia, los servicios periciales y llevados hacia la instancia correspondiente. Todavía se encuentra pues muy saturada la México Pachuca con dirección Indios Verdes. Ya habilitaron un carril que es el de extrema derecha. Mientras tanto continúan trabajando los servicios de emergencia en esta zona. Los responsables de ese vehículo, Paola, se dieron a la fuga. No se sabe dónde están. Qué imágenes, qué reporte y qué caos desde muy temprano en ese punto. Gracias. Muchísimas gracias por tu reporte tan oportuno. Te mando un abrazo. Buenos días. Te mando un abrazo también, Pau. Buenos días. Muy buenos días. Yo les comparto esta imagen que también es impactante de lo que debía ser algo muy romántico, una pedida de matrimonio y que se convirtió en un arresto. Fíjense, a un enamorado se le ocurrió que podía meterse con su tractocamión pues hasta la playa allá en Mazatlán. La idea era sorprender a su novia. Nomás que se quedó varado. Ajá. Ahí la unidad tan pesada que se quedó varada. Y entonces tuvieron que pedir una grúa. Le salió carísimo. Terminó detenido por alterar el orden público y por afectar al medio ambiente. La Profepa ya está evaluando los daños al área natural. Y ni siquiera sabemos si le dijo sí, acepto o no, no gracias y recoge tu tiradero. Bueno, allá en Puebla capturaron a Gualberto N., le dicen el Guayabas, líder de una red dedicada a robar combustible. En estos operativos detuvieron también a otros integrantes de su banda, aseguraron más de 40,000 litros de combustible, es lo que dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Está también el caso de Eric Antonio N., detenido por el doble feminicidio de su pareja y de su suegra en Cuautitlán, un caso horroroso, donde, bueno, pues además quedamos particularmente conmovidos y angustiados por los niños. Uno de los niños encerrado en el baño y la nena que no aparecía había sido sustraída por este tipo, que ya fue vinculado a proceso por una violación que cometió en 2018, una denuncia que presentó su expareja. Luego de que se enteró que lo habían capturado en Guerrero, bueno, pues presentó esa denuncia, así que se suma a todo lo que ya tiene en su contra. Aquí hemos seguido también con atención e indignación este intento de acusar de terrorismo allá en Veracruz al periodista Rafael León Segovia, la Fita León. Lo detuvieron el 24 de diciembre, que por recibir pagos de la delincuencia organizada para difundir mensajes violentos en su portal de noticias. El 30 de diciembre el cargo fue desechado, pero él fue vinculado por encubrimiento contra las instituciones de seguridad pública. Le dictaron arraigo domiciliario. Hay nueva información en torno a este caso. El periodista obtuvo un amparo, ya pudo salir de su casa, retomar sus coberturas de nota roja, y adelantó que va a presentar otro recurso para que se retiren todas las acusaciones en su contra. José Abud resulta que fue destituido como rector de la Universidad Autónoma de Campeche por posesión de drogas. ¿Se acuerdan de este caso? Bueno, está enfrentando su proceso en libertad y denunció que el gobierno del estado, encabezado por Laida Sansores, intervino en la universidad, que no había fundamento para destituirlo, que responsabiliza justamente a la gobernadora por cualquier agresión contra él, a su familia. Ya ve que él sostiene que no tenía ninguna droga, que se la sembraron para incriminarlo. Esta actitud invasiva viene de tiempo atrás. Data desde mi ingreso en 2022 con la obsesiva insistencia de incorporar a diferentes personas ajenas a la institución a puestos directivos.
Bueno, y otra buena para la alcaldesa de Acapulco, Avelina López. La Suprema Corte ratificó la suspensión que le dieron en junio contra el proceso de revocación de mandato que había promovido el Congreso de Guerrero. Hay que recordar que el 11 de enero el máximo tribunal también confirmó la suspensión a la revisión de la Auditoría Superior Estatal por el presunto manejo irregular de casi 900 millones de pesos en recursos federales, así que ahí la va librando la alcaldesa. La reforma electoral. Bueno, todavía se está analizando si se reduce o no el número de diputados plurinominales, que es uno de los puntos centrales en la polémica, porque los aliados de Morena, Verde y PT no quieren que les reduzcan el número de diputados. Eso les quita poder, les quita presupuesto. Bueno, ya la presidenta dijo que están trabajando en la iniciativa y que espera que para febrero pueda presentarse. Por su parte, el Tribunal Electoral ofreció dar acompañamiento técnico a esta comisión presidencial que trabaja en la iniciativa. El magistrado Gilberto Batis dijo que debe hacerse un esfuerzo institucional para tener un programa de país. La oposición está haciendo lo suyo contra la eventual reforma. El dirigente del PAN, Jorge Romero, dijo que están dispuestos a la resistencia civil pacífica. Retó a incluir en la iniciativa mecanismos para anular elecciones o para quitarle registro a los partidos cuando se acredite que hay financiamiento del crimen organizado. Ya es la media, vamos a la información en breve. Irán. Nos conectamos, Pau, porque la reprogramaron para el lunes la audiencia de vinculación a proceso por el caso Waldos. Todo esto tras el incendio de la tienda que cobró la vida de 24 personas en Hermosillo. 4 hombres con drogas fueron detenidos en la Ciudad de México vinculados con la Unión Tepito. En más información del país, el gobierno de Hidalgo, encabezado por el morenista Julio Menchaca, tiene 64 denuncias por acoso y hostigamiento sexual y laboral, acumuladas todas en 13 dependencias estatales. Autoridades aseguraron un call center usado para extorsionar y vender droga en Ecatepec. 3 hombres fueron detenidos. Vámonos ahora a Guanajuato. Allá vincularon a proceso a Edwin Arturo N. por violación e intento de feminicidio contra una estudiante de secundaria de tan solo 13 años de edad. Pusieron en marcha 20 nuevas escaleras eléctricas en el metro de la Ciudad de México. Van a ser 120 las sustituidas en estaciones estratégicas. Durante un encuentro en la Suprema Corte con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la ministra Yasmín Esquivel dijo que el máximo tribunal será garante del Estado de Derecho y la libertad de expresión. Y en otra información, en el marco del 50 aniversario de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Lotería Nacional presentó un billete conmemorativo que reconoce a una institución que se convirtió en un pilar de la democracia económica de nuestro país. Bueno, y el peso frente al dólar se cotiza, en 17,45. Se sigue fortaleciendo el peso. La bolsa mexicana tuvo ayer una ganancia de 0.46%. Antes de esto que les prometí, de la senadora, chao Diego, de la senadora Ana Lilia Rivera, ¿no? En todo este tema de que si Taiwán está en México, está en China o dónde está. La buscamos para que ella misma aclarara el asunto y bueno, pues justamente digamos que lo aclaró a través de un video animado. Esto dijo. A ver, expliquemos lo que realmente pasó. La senadora estaba hablando en el contexto de la relación con China. Cuando ella dice que Taiwán es de los lugares del país con más tecnología, se refiere bajo la política diplomática oficial a China. Estaba hablando de China y dijo, Taiwán, es uno de los lugares más del país, pero era en el contexto de China. ¿Ven? Voy a la pausa, regreso con esta Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales. No voy a la pausa, espérenme. Nos quedamos, ¿no? Le seguimos, qué picados. A ver, vamos a esto, sí, muy relevante, justamente en el Congreso, en la permanente, donde se aprobó ayer en fast track el nombramiento del fiscal Gertz como embajador de México en el Reino Unido. Le dije que era nada más pues una cuestión de trámite. Morena tiene mayoría en el legislativo y bueno, pues desde luego aprobaron esto que propuso la presidenta. La única abstención que hubo fue la del senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio,
que cuestionó primero su salida de la Fiscalía General y luego la designación porque dijo, pues su perfil no corresponde a la tarea diplomática, así que fue el único que se plantó. Los 9 ministros de la Corte están en medio de la polémica porque estrenaron camionetas blindadas que pues cuestan más de $1 millón cada una, y entonces muchos se preguntan, ¿y la austeridad qué? Bueno, a ver, hay varias cosas que decir al respecto. Hay un comunicado por parte de la Suprema Corte, dicen que se hizo dentro de la norma del 2019 porque cada 4 años debe cambiarse la flotilla y que, bueno, pues fue de forma paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular que ya era obsoleto, pero el asunto llegó hasta la conferencia mañanera y esto dijo al respecto la presidenta Sheinbaum. Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de $1,000 millones en este proceso. Obviamente la Corte tiene que informar. El huachicol fiscal. Una jueza federal le ordenó a la Fiscalía General que entregue la investigación completa a los abogados del vicealmirante Manuel Roberto N. Hay que recordar que este vicealmirante, junto a su hermano, el contraalmirante Fernando N., ellos dos son señalados por encabezar una red de contrabando de combustible. Lo escandaloso y preocupante es que todo pues habría sido desde el interior de la Marina. Un expediente que deberá entregarse para que, bueno, pues se defienda y para cualquier decisión relacionada con esta información. Actualmente está bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano en el Estado de México por este proceso por delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos. El secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, dijo que sí, efectivamente, 4 elementos han sido dados de baja por su participación en la red de huachicol fiscal, entre ellos los hermanos Farías Laguna, que fueron separados de esta institución por no cumplir con sus obligaciones y pues para que cumplan el proceso legal correspondiente. El caso se relaciona con la red desarticulada luego de ese decomiso millonario de combustible, lo recuerdan, allá en Tamaulipas. ¿Recuerdan también estos bloqueos de transportistas el año pasado? Tremendos, en el cierre de año, donde, bueno, pues hubo caos en varios puntos del país. La Asociación Nacional de Transportistas ha seguido con el diálogo con Gobernación, con la Guardia Nacional. Quedaron en noviembre en mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras y, bueno, pues en esas andan. Mientras tanto, en Sinaloa se reveló un nuevo video del secuestro de Nicole Pardo, de esta generadora de contenido, Nicolette. La secuestraron el 20 de enero en Culiacán y bueno, todos hemos visto el momento en el que se la llevaron. Su propia camioneta grabó una imagen. Aquí hay otro ángulo de lo ocurrido, donde se ve mucho mejor la identidad de los presuntos secuestradores. Y ahí se ve cómo pues la obligan a subir a este coche blanco. Aquí este hombre la termina, digamos, de obligar. Ella trata de impedir que uno de los agresores primero salga del coche, no lo logra, forcejean, un forcejeo que dura varios segundos y que no se ve justamente porque lo estaba cubriendo la puerta de la camioneta, la Cybertruck de ella. Y bueno, pues así finalmente la suben al coche y se la llevan. Hay reportes que plantean que detrás de su desaparición estarían los Chapitos, cosa que no nos extraña porque hay que recordar que ella, entre otras cosas, vendía gorras, algunas que hacían referencia al Mayo Zambada. Y ya sabemos que hoy la guerra en Sinaloa es entre los seguidores del Mayo y los Chapitos. Ella, mientras tanto, sigue desaparecida. Y bueno, pues la polémica se da por sus presuntos vínculos con toda la narcocultura, los narcocorridos y su vínculo a alguna de las facciones del cártel de Sinaloa.
de Nicolette, la influencer que fue secuestrada el pasado 20 de enero en Culiacán, Sinaloa. El tema fue interpretado por el grupo Arriesgado, quien habría cobrado cerca de 100,000 pesos por la grabación. La canción titulada La muchacha del salado, la Nicolette, supera ya los 23 millones de reproducciones en YouTube. Pero, ¿quién es este influencer? Su nombre es Nicole Pardo, tiene doble nacionalidad, estadounidense y mexicana, y se dedica a la creación de contenido en redes sociales. Solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas. Alcanzó más de 200,000 seguidores mostrando una vida de lujos, viajes al extranjero, autos de alta gama y una Cybertruck color morado que se volvió uno de sus sellos personales. Tuve que orillar para que Pico me tomara fotos. Kevin, estamos, no sé, día no sé qué, de Tokio. Además, Nicole también generaba contenido para adultos, material que hoy circula de forma limitada en redes y plataformas digitales. Pero eso no fue todo. Nicole era propietaria de la Nicolette Shop, un negocio en el que vendía artículos con nombres y diseños relacionados con figuras del crimen organizado, principalmente de ambos bandos del cártel de Sinaloa, los Mayos y los Chapitos. Pura chapiza, dice, mi respeto para todo el mundo, pero ya saben cuál es la bandera. Mientras Nicole continúa desaparecida, en redes sociales circula una presunta amenaza atribuida a la melliza, en la que se advierten represalias contra los responsables si la joven no aparece con vida. Te informó Kena Uribe. Mamoncita la niña y me provoca. Y en más de Sinaloa sigue la exigencia de justicia por el asesinato de Fernando Alan. Tenía 23 años y quedó en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento entre elementos del ejército y tipos armados el 13 de enero allá en Culiacán. Sus papás pidieron que se esclarezca lo sucedido. Además, convocaron a una manifestación este domingo, 9 de la mañana, allá en Culiacán. Que no quede el caso congelado ahí como hecho colateral para que no le pase a más personas en Culiacán. Ya ves que estamos pasando por algo terrible. Un hijo con muchas metas, muchos sueños, y no merecía lo que le hicieron, que me lo masacraron. Bueno, y Donald Trump nuevamente lanzó esta declaración que le pega a México. Planteó la posibilidad de invocar al artículo 5 de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, para que fuerzas militares de la OTAN participen en la protección de su frontera con México. El argumento, una invasión de migrantes ilegales. En contraste, la presidenta Sheinbaum dijo que los migrantes mexicanos hacen en Estados Unidos un trabajo heroico. Los mexicanos contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Si Estados Unidos es lo que es, también tiene que ver con el trabajo que hacen los mexicanos desde hace muchísimos años. La mayoría de los mexicanos que están en Estados Unidos tienen muchos años trabajando allá. Hay primeras, segundas, terceras, cuartas generaciones. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones, porque, ojo, sí, esta tormenta, la tercera tormenta invernal de la temporada, por lo que se prevén vientos y lluvias muy fuertes, así como caída de nieve en Baja California, en Sonora, en Chihuahua y Durango. Por su parte, el Frente Frío número 30 va a provocar precipitaciones fuertes en Baja California Sur y también en Coahuila. Para la Ciudad de México, una máxima de 23 y una mínima de 7, así que a taparse bien y también a estar muy atentos del aviso de las autoridades. Tengo que enlazarme rápidamente con mi compañero Rodolfo Dorantes. Estás en Iztapalapa y ¿qué pasa ahí, Rodolfo? Te escuchamos. Vaya caos que generó el conductor de este tráiler, que da la vuelta precisamente para incorporarse al eje 6 sur a la altura de la central de Abasto.
no mide la dimensión de su caja y bueno, pues derriba primero un poste, posteriormente comienzan a jalarse debido al cableado y en total son 6 postes los que resultaron dañados. Está cerrada parcialmente la circulación aquí en el eje 6 sur, viniendo de Javier Rojo Gómez hacia las inmediaciones de Circuito Interior. Se genera algo de caos vial, así que definitivamente a utilizar vialidades alternas como el eje 8 sur o bien un poco más distante el eje 5 sur. Recordar que funciona de manera reversible en estos momentos, Paola. Te agradezco muchísimo. Uy, qué tiradero de postes y con lo caro y complejo que es. Gracias, muchísimas gracias por el reporte. Buenos días. Ya a las 9 vámonos a un resumen de lo más importante y es que sigue la controversia por aviones del gobierno estadounidense en México. El Departamento de Justicia que llegó el miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras que un dron militar sobrevoló la península de Yucatán y en ambos casos ninguna autoridad ha explicado los motivos. Luego de la detención en Michoacán, César Sepúlveda el Botox, presunto líder del Cártel Jalisco, de una célula criminal aliada al Cártel Jalisco, fue trasladado a la Ciudad de México. Es señalado como responsable del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo. Lo capturaron y eso generó bloqueos allá en Michoacán y reacciones. Esto dijo al respecto el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sí hubo algunos bloqueos y seguimos con las detenciones. Antes de la detención del Botox, en la misma madrugada, tuvimos una detención de una persona cercana a él. ¿Eventos recientes le han reportado tras esta...? No, ninguno. Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de 1,000 millones de pesos en este proceso. Obviamente la Corte tiene que informar. El Tribunal Electoral ofreció dar acompañamiento técnico en el proceso de elaboración de la reforma electoral para delimitar un programa de país. Me voy a enlazar rápidamente hasta la redacción con el reporte de mi compañera Kena Uribe. ¿Qué pasa, Kena? Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Golpe al narcotráfico internacional. Esta mañana medios estadounidenses informaron que ya fue detenido Ryan James Wedding, quien fue un snowboarder olímpico canadiense y uno de los criminales más violentos y buscados del mundo. Ryan, quien llegó a representar a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, es acusado de liderar una poderosa organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala. De acuerdo con autoridades estadounidenses, ordenó asesinatos, reclutó sicarios para eliminar a narcotraficantes rivales y fue responsable de importar hasta 60 toneladas de cocaína al año en colaboración con cárteles mexicanos. El FBI lo comparó con figuras como Pablo Escobar y Joaquín El Chapo Guzmán y lo señaló como el mayor distribuidor de cocaína en Canadá. El ahora detenido estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI. Esta es información en desarrollo, Pao. Seguiremos pendientes porque esto es noticia. Muchísimas gracias. Gracias, Kena. Preguntarte, ¿tú te sientes inseguro en el lugar en el que vives? Casi 64% de los mexicanos se siente inseguro en su ciudad. Es lo que informó el INEGI, la encuesta de seguridad pública urbana. Aumentó el porcentaje con respecto a la medición previa, así que bueno, pues ahora tenemos mayor sensación de inseguridad en México. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad, no le va a sorprender: Uruapan, Michoacán; Culiacán, Sinaloa; Ciudad Obregón, en Sonora; y Ecatepec, en el Estado de México. Bueno, y este caso, muy confuso. Encontraron con vida, esa es la buenísima noticia, a Lidia Valdivia, esta joven de 25 años, que se reportó estaba embarazada, 9 meses de embarazo, desaparecida desde el 18 de enero en Acajete, Puebla, luego de supuestamente haber sido seguida por 2 coches y esta moto. Afortunadamente la encontraron bien en el Estado de México, en Tepetixtla. De acuerdo a la Fiscalía de Puebla, no hay indicios ni de que hubiera sido secuestrada, ni de que estuviera embarazada. Así que, bueno,
pues un caso al que le daremos seguimiento justamente para tener mayor claridad luego de toda la preocupación que generó. Aquí ya te hablé de la necesidad de registrar tu teléfono celular. De aquí a junio hay que registrarlo, todos los teléfonos deben estar directamente vinculados a una persona identificable y si no, lo van a cancelar. Pues resulta que los criminales van más rápido y ya hay anuncios que ofrecen tarjetas SIM con todo y la inscripción en el padrón. 1,500 le vale, 1,500 le cuesta. Desde este mes en México ya es obligatorio registrar tu número de celular a tu nombre utilizando la CURP o la credencial del INE. La medida impulsada por el gobierno federal busca frenar delitos como la extorsión telefónica. Pero mientras los ciudadanos comienzan a cumplir con el trámite, los delincuentes parecen ir un paso más adelante. En redes sociales, principalmente en Facebook Marketplace, se ha detectado la venta masiva de chips telefónicos ya registrados y activos. Se ofrecen chips de compañías como Telcel, Unifón y Byte. Se venden por unidad desde 11 pesos y a precios aún más bajos por mayoreo. Lo preocupante es que todos ya están registrados. ¿A nombre de quién están registrados estos números? ¿Quién aparece como responsable legal de una línea que puede usarse para delitos? Hay una responsabilidad penal indirecta, es decir, si ese número se utiliza para extorsión o se utilizó antes para fraude o para amenazas, pues es otra persona, pero nosotros estamos usando el aparato. Y puede prestarse extorsión y control. Quien nos vendió el chip puede recuperarlo, puede bloquearlo y puede utilizarlo como una palanca para extorsionarnos ahora a nosotros. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que el próximo 7 de febrero es la fecha límite para que las compañías activen plataformas de consulta pública. A partir de entonces, cualquier persona podrá verificar cuántas líneas están registradas a su nombre. La normativa permite hasta 10 líneas por titular, considerando casos de familiares o personas bajo su cuidado. Muchos de estos chips están ligados a datos robados y al usarlos nos volvemos parte de una cadena ilegal. No podemos reclamar ese número, no podemos recuperarlo ni portarlo y legalmente no es nuestro. En realidad lo que estamos haciendo es un riesgo mayor al utilizar los datos de alguien más sin saber además qué tipo de uso tuvo previamente ese número o línea. El equipo de DPC contactó a varios vendedores. Algunos ofrecen chips a partir de 10 piezas, con entregas en estaciones del metro, todos ya registrados. Otros venden paquetes de hasta 100 chips por 2,500 pesos. Así es como la venta continúa abiertamente en redes sociales. Pero, ¿qué opina la gente del registro de chips? ¿Ya realizaron el trámite? No. Yeah. Es muy inseguro que demos toda la información. No se me hace correcto. No, yo todavía no. Sí he visto que se tiene que hacer, ¿verdad? Igual a lo mejor pues temor, se va a tener toda la información de uno si de por sí. Todavía no. Con eso de que están sacando mucho lo de las extorsiones, luego de repente de ahí se agarran todos. Tome nota, el 30 de junio es la fecha límite para registrar su número celular. A partir del 1 de julio, las compañías telefónicas deberán suspender el servicio a todas las líneas que no estén vinculadas a una persona identificada oficialmente. Te informó Kena Uribe. Pero no deja de ser viernes de chuparse los dedos. ¿Qué tal una hamburguesa? Sí. ¿De tacos? ¿Hamburguesa de tacos? A ver, Sajid. ¡La chulada! Así es, yo siempre he pensado que los tacos son esperanza. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Buen inicio de año. ¿Y qué mejor empezar el año que con tacos? Cuéntame cómo empezó esta historia. Pues fíjate que quisimos hacer algo diferente con la parte del sirloin también. Entonces, bueno, que sean parte del club. Uno piensa en trompos y siempre piensa en pastor. ¿Por qué ahora meterle el sirloin? La cocción es diferente, el sabor, cómo baja la tortilla, la salsa, la combinación. La verdad que el sirloin queda de lujo. Dicen que la palabra sirloin viene del francés sirloin. Bueno, eso es mi francés. Y también comentan que un rey inglés lo bautizó como sirloin. Yo te bautizo como sirloin. Ahora sí, cómetelo tu taco. ¿Cuál es el taco que tú dices? No, pues es la corona del rey. Yo creo que el taco regio. El taco regio es una tortilla de harina, chulada, una cama de guacamole, láminas de sirloin, chicharrón de la Ramos y cebollitas caramelizadas. A la vida como a tus tacos, con todo.
Mira, a ti que te gusta algo diferente, es una hamburguesa con costra y volcán. Entonces es el volcán, carne de sirloin, tocino, cebolla caramelizada y el aderezo de la casa y la tortillita que es el volcán. Gracias por venir. Y recuerda que el sirloin es mi pastor. ¡Y tacos no faltarán! ¡Qué rico! Se me antoja como por separado, ahorita en la mañana. Ajá. ¿No? ¿A ti no te gusta mezclar? O sea, sí, pero no los tacos con las hamburguesas. Ok.